Dicho esto, ahora sí, vamos a presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy, quien hace parte de SUNAFIL, que como ustedes saben, SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. Como ustedes bien saben, SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta y capacita, ¿no? Y en ese sentido es que tenemos ese trabajo conjunto con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Y para darle continuidad a este trabajo, el día de hoy nos acompaña el abogado Iván Atao López, quien es inspector de trabajo de la SUNAFIL, quien va a estar a cargo de esta capacitación. Inspector, muy buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes a todos los participantes de esta campaña de orientación, ¿no? En un tema muy importante como es el tema de la cuota de empleo de personas con discapacidad, ¿no? En todo caso, en mi caso voy a retomar estas actividades después de un cierto receso, ¿no? De casi un mes, creo. Pero bueno, ya, en todo caso, dispuestos a poder volcar algunos tips, experiencias y datos muy importantes respecto a este tema muy importante. En todo caso, por favor, Alex, para que me confirme si la presentación se visualiza bien, ¿no? Sí, inspector, se ve si podemos presentarla en toda la pantalla, exacto. Excelente, ahora Ya, sí, se le ve bien y se le escucha también. Podemos dar inicio muchas entonces a gracias. la orientación. Listo. Bueno, el tema que nos hemos propuesto es no ver fundamentalmente el cálculo de la cuota de empleo para las personas con discapacidad, considerando que este es el aspecto más importante a nivel de inspecciones, ¿no? El tema de cómo es que se realiza este cálculo, qué mecanismo es el que se utiliza, qué datos, qué información es el que debe suministrar el empleador y qué condiciones, ¿no? Es el que debe cumplir un empleador para, digamos, para ser exigido el cumplimiento de esta obligación, que no todas las empresas están obligadas a cumplir con la cuota de empleo, ¿no? La ley, como veremos a continuación, determina algunos requisitos o supuestos en los cuales se va a exigir, digamos, el tema del cumplimiento de la cuota de empleo para las personas con discapacidad, ¿no? Sin más preámbulo, en todo caso, doy inicio a esta tarde de orientación, ¿no? Obviamente siempre hay una base legal que hay que revisar, hay que tomar en consideración. En este caso es la normativa de carácter nacional. En primer lugar, hay un marco fundamental que es el tema constitucional, el que abarca, digamos, este tema, ¿no? Fundamentalmente el tema de las personas con discapacidad. A nivel constitucional, hay normas que regulan este aspecto, ¿no? No nos olvidemos, en materia laboral hay un sector vulnerable, ¿no? Hay un grupo de personas vulnerables, en este caso, por ejemplo, la madre trabajadora, los menores de edad y las personas con discapacidad, ¿no? Y que legalmente pues tienen un cierto grado de protección, ¿no? Legalmente y normativamente existe una protección especial para este sector ocupacional, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de considerar también el marco constitucional o el tema de la Constitución Política del Perú, de hecho que varios articulados de la Constitución Política que a continuación vamos a ver, regulan, ¿no? Este aspecto de proteger a la persona con discapacidad. Y de manera específica tenemos, ¿no? Una ley marco, una ley general, que es la ley 29.773, que es la ley general de la persona con discapacidad, ¿no? En este caso será pues ya la normativa más específica a nivel nacional a la que hay que recurrir para ver qué aspectos están regulados en esta ley y cuáles son esas obligaciones, ¿no?
Esta ley está secundado por un reglamento, ¿no?, que es el Decreto Supremo 02-2014-MIN, que aprueba el reglamento de esta ley. Y más abajo, jerárquicamente, también tenemos la resolución ministerial 107-2015-TR, que aprueba la norma técnica sobre la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad, en este caso aplicables a empleadores del sector privado, ¿no? En todo caso, esta normativa, esta resolución ministerial 107-2015-TR, también es de suma importancia y de revisión casi obligatoria, ¿no? Si es que estamos en el sector privado, ¿no? Entonces, también esta normativa nos permitirá, digamos, conocer algunos aspectos o algunos detalles de qué cosas se deben cumplir con el tema de la cuota de empleo en el sector privado. Como nociones preliminares, nos hemos planteado los siguientes puntos, ¿no? Habíamos dicho que hay una norma constitucional, ¿no es cierto?, que es la Carta Magna, es la norma matriz en el caso de nuestro país, ¿no? Esta norma matriz, esta Carta Magna, ¿no es cierto?, a través de su artículo 23, establece de que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, ¿no? El cual, pues, protege especialmente, como decía, a ese grupo vulnerable, ¿no? A un grupo especial, a un grupo ocupacional muy especial, como es la madre trabajadora, el menor de edad y el impedido que trabaja, ¿no? Y justamente este último aspecto es el que abarca este tema del cual, digamos, nos estamos refiriendo esta tarde, ¿no? El tema de la cuota de empleo de personas con discapacidad. Y hay, obviamente, a nivel ya interno, ¿no es cierto?, a nivel legal, en este caso el numeral 45.1 del artículo 45 de la ley 29.973, regula, ¿no?, el tema de la persona con discapacidad en este caso, brindándole el derecho a trabajar, ¿no?, en igualdad de condiciones que los demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, ¿no? Esta norma ya con un enfoque de inclusión de este sector ocupacional, ¿no? Como habíamos dicho, de un sector ocupacional que está considerado dentro del grupo vulnerable, ¿no? Esta normativa, ¿no?, proscribe, pues, cualquier acto de discriminación, ¿no?, en el acceso al empleo, no solo en el acceso al empleo, sino en la misma tratativa dentro del empleo a las personas con discapacidad, ¿no? Por eso habla de igualdad de condiciones, ¿no es cierto?, laboralmente, en un trabajo libremente elegido o aceptado, obviamente también garantizando el tema de la igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor y en condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, ¿no? Como ustedes verán, también está, no solamente este aspecto es regulado desde un punto de vista laboral, sino inclusive garantiza el tema de la salud ocupacional para este segmento ocupacional, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también de dar a conocer estas nociones preliminares, ¿no? O sea, a veces se sataniza el tema del trabajador o de la persona con discapacidad en el tema laboral. Entonces, estas normas nos informan, nos regulan de que esta situación no debería ser así, ¿no? Sino que hay que dar esa accesibilidad, hay que dar esa inclusión, ¿no?, a ese grupo ocupacional también, tal igual como cualquier otra persona, ¿no? ¿Quiénes se consideran personas con discapacidad? La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, ¿no?, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno,
no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, ¿no? Como habíamos adelantado, todo ello en igualdad de condiciones que las demás, ¿no? Entonces, reiterando, la persona con discapacidad, ¿no? Es aquella persona que presenta deficiencias de carácter física, sensorial, mental o intelectual, de carácter permanente, ¿no? Que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, pues no se vea impedida en ejercer sus derechos, ¿no? O sea, no hay forma de poder, digamos, impedir el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad. Hay un tema muy importante ya desde un enfoque laboral, ¿no? Para poder considerar un empleo laboralmente a una persona con discapacidad, pasará también por una cierta exigencia de una formalidad, ¿no? Que en este caso es el certificado de discapacidad, ¿no? El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad, ¿no es cierto? Es otorgado por médicos certificadores registrados en las instituciones prestadoras de servicios de salud IPRES, que pueden ser públicas, privadas o mixtas a nivel nacional, ¿no? Toda evaluación, calificación y la certificación de una persona con discapacidad es gratuita, no tiene costo alguno, ¿no? Entonces, también será importante, digamos, que se obtenga este certificado a fin de que el empleador pueda esclarecer también al momento de contratar y pueda incluir en la planilla electrónica estos datos, ¿no? Y de darse el caso de que no tengamos un personal con discapacidad y que no cuente con este certificado, bueno, la norma también obliga a que tengamos que promover y dar las facilidades a que esta persona pueda tramitar y obtener este certificado de discapacidad. En cuanto a la cuota de empleo, que es la obligación, ¿no es cierto?, que en este caso los empleadores del sector privado deben cumplir, hay ciertas condiciones, ¿no? Yo me había adelantado y había indicado de que no todas las empresas o no todos los empleadores están obligados a cumplir con la cuota de empleo, ¿no? Hay determinados requisitos, determinadas características que se deben cumplir para estar dentro del espectro normativo, ¿no? Que nos obligue, digamos, a cumplir con esta obligación. Solo, en este caso, los empleadores de cualquier actividad económica con más de 50 trabajadores deben, o sea, es una obligación, es imperativo, contratar personas con discapacidad en una proporción, dice la norma, de no menor al 3% de la totalidad del personal, ¿no? O sea, no menor al 3%, en todo caso, podría ser un porcentaje mayor, podría ser, ¿no? O sea, sería una forma, digamos, de mejorar el tema de la inclusión de este grupo ocupacional, pero no debe ser menor al 3%, ¿no? Entonces, es esta la peculiaridad de cómo se debe cumplir esta obligación. Reitero, solo en caso de aquellas empresas con más de 50 trabajadores están obligados a contratar a personas con discapacidad y en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal. O sea, para este efecto, o sea, ¿qué es lo que se tomará en cuenta, no es cierto? Para el tema del número de trabajadores y para el tema de ese porcentaje del 3%, se requiere la verificación de los datos contenidos en la planilla electrónica, ¿no? En la planilla electrónica debe indicar también de manera clara, ¿no? De si se cuenta o no se cuenta con el personal con discapacidad, ¿no? Ahí como vemos en la presentación, ¿no es cierto?, en la parte pertinente de la planilla electrónica, fundamentalmente en este caso en el T-registro, hay que consignar esa data del personal con discapacidad. ¿En qué periodo se calcula la cuota de empleo? La cuota de empleo se realiza, como reitero, tomando en consideración el número de trabajadores, ¿no es cierto? Y la data a considerar es aquella data que se ha registrado en la planilla electrónica, ¿no?
y en el periodo comprendido entre el 1 de enero y al 31 de diciembre de cada año. Es importante señalar que en el caso de la verificación de la cuota de empleo, ¿no es cierto? En este caso, la autoridad inspectiva, a través de la SUNAFIL, fiscaliza para atrás, para un periodo anterior atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, para SUNAFIL sería fiscalizable el periodo del año 2021, ¿no? Considerando en este caso el periodo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de ese año, ¿no? Entonces, la mirada fiscalizadora en materia de la cuota de empleo es de manera para atrás, digamos, de un periodo anterior, ¿no? No es que es en el momento, sino se verifica si en el periodo, por ejemplo, de enero a diciembre del año 2021, una empresa con más de 50 trabajadores ha cumplido con esta cuota de empleo, con esta cuota de contratar a personas con discapacidad, ¿no? O en todo caso, si es que no ha contratado, tiene los factores que justifiquen del por qué no ha contratado, ¿no? Más adelante vamos a ver dos aspectos fundamentales, digamos, que podrían justificar de que, bueno, por X motivos, no estoy, digamos, como empresario, empleador del sector privado, obligado, digamos, a contratar trabajadores con discapacidad, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la idea general, la regla general es que toda empresa con más de 50 trabajadores debe contratar a un 3%, digamos, de trabajadores con discapacidad. Ahora, esa estimación anual del número de trabajadores es ponderada, ¿no? Y se calcula considerando valores y criterios, ¿no? Dentro de esos valores y criterios, por ejemplo, el primero es que el trabajador que laboró en todo el periodo anual, es decir, todo el año, de enero a diciembre, equivale a un valor de 1, ¿no? O sea, a un año en realidad. El trabajador que laboró por fracciones del año, o sea, en este caso, meses, eh, ¿no? Equivale a tantos dosavos como meses haya laborado, ¿no? Y en el caso de días, ¿no? Se considera por treintavos del dosavo, ¿no? El periodo laboral del trabajador con contrato de suplencia, este es un caso muy especial, se recurre a este tipo de contrato cuando pues el titular o un trabajador permanente o ha contratado a plazo indeterminado, por motivos de salud, por motivos de vacaciones, capacitación o X motivos, se ausenta por un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y en reemplazo de este trabajador permanente, necesitamos contratar a un suplente, ¿no? Entonces utilizamos la modalidad del contrato de suplencia. Entonces, en estos casos, en ambos casos, ¿no? Tanto del suplente como del titular que está, digamos, se está ausentando del centro de trabajo por X motivos, se computan por cada fracción, por periodos efectivamente elaborados por cada uno de estos casos, ¿no? Ahora, es importante señalar que cuando el número de trabajadores resultantes sea un número con más de un decimal, la cifra referida a las décimas se redondea a la inmediata superior, ¿no? Si la cifra centesimal es igual o superior a 5, ¿no? Por eso hablamos de un criterio, un criterio de ponderación en el tema del cálculo de la cuota de empleo. Seguramente esto lo vamos a ver con mayor detalle porque más adelante tenemos unos ejemplos que nos hemos planteado para estos casos, ¿no? En cuanto a la participación de la inspección laboral en la verificación de esta cuota de empleo, SUNAFIL cuenta con una normativa interna, ¿no? Hay un protocolo de fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicables en el sector privado, ¿no? Está aprobado, es el protocolo número 04-2016 SUNAFIL/INI, aprobado mediante resolución de superintendencia 141-2016-SUNAFIL, ¿no? Este es también un marco regulatorio, normativo, interno de la SUNAFIL, que también nos van a dar pautas, criterios, ¿no? Como cualquier otro protocolo de intervención, para ver qué pasos vamos a seguir durante el procedimiento de fiscalización, ¿no? Acá
nos hemos planteado un esquema sintetizado de cómo es el procedimiento inspectivo en materia de verificación de la cuota de empleo, ¿no? De personas con discapacidad. Normalmente este es un procedimiento especial, lo decimos sui generis, porque no es un procedimiento como cualquier otro que realiza la SUNAFIL, ¿no? Por ejemplo, la verificación de los depósitos de CTS, de pago de remuneraciones o gratificaciones, ¿no? Que son procedimientos en los cuales, pues, no se despliega todas las modalidades de actuación inspectiva, se realizan indistintamente diligencias a fin de poder verificar el cumplimiento de determinadas de esas materias que he indicado. Pero en el caso de la cuota de empleo, ¿no? Normalmente es un procedimiento que empieza por la propia acción de la autoridad inspectiva. Había indicado de que la información base para poder realizar esta inspección es la planilla electrónica, en este caso de un periodo anual anterior, ¿no? En este caso, Sunafil lo que hace es, en el mes de enero, normalmente, ¿no es cierto?, verificar la planilla electrónica de aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, va realizando una suerte de selección de empresas que van a ser intervenidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, va elaborando todo el mecanismo de intervención, ¿no? Son raras veces en la práctica que estos casos, proceden por denuncia, ¿no? Que yo recuerde, son escasos los supuestos donde hubo una denuncia por incumplimiento de cuota de empleo. Normalmente es una acción de oficio, reitero, en este caso la autoridad inspectiva, ¿no? La SUNAFIL, lo que hace es verificar la planilla electrónica a través del sistema de la planilla electrónica que en este caso maneja el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y selecciona, digamos, aquellas empresas que que tengan 50 trabajadores en un periodo anual anterior, ¿no? Entonces, más o menos así empieza este procedimiento inspectivo, ¿no? Y una vez que se tenga toda esta información, cada intendencia regional, ¿no? A través de la subintendencia de fiscalización e instrucción, emite las órdenes de inspección, ¿no? Normalmente es de origen interno. Los externos, que serían por denuncias, son raras en la práctica. A través de esta orden de inspección se asigna un inspector de trabajo, se le comisiona a este inspector de trabajo a efecto de que haga esta verificación. El inspector puede desplegar varias de las modalidades que la ley franquea en el procedimiento inspectivo, ¿no? Las actuaciones inspectivas, por ejemplo, pueden empezar con una comprobación de datos. Dentro de esta comprobación de datos, fundamentalmente es el tema del análisis de si es competencia territorial o no de la inspección regional, ¿no? Por ejemplo, si el domicilio fiscal de esta empresa está dentro del ámbito, por ejemplo, de la Intendencia Regional del Cusco, o está dentro del ámbito de otra intendencia, ¿no? Entonces, para ese efecto, por ejemplo, es importante el tema de la comprobación de datos a través del análisis o de la revisión de la información obrante, por ejemplo, en la SUNAT, ¿no? Mediante visita, en este caso, el inspector, pues, ¿no? Premunido de la orden de inspección, concurre, ¿no? Al centro de trabajo o, en este caso, al domicilio fiscal de la empresa para poder, digamos, corroborar la información si es que la empresa contrató o no contrató a personas con discapacidad. La comparecencia, bueno, es la citación que normalmente hace el inspector a la oficina pública de la inspección regional, ¿no? A efecto de que pueda comparecer un representante legal debidamente acreditado, ¿no? Y con facultades para poder declarar, aclarar alguna situación que está en fiscalización y a efecto de poder presentar la documentación que solicitara el inspector, ¿no?
Y el requerimiento de información, que es una nueva modalidad que normalmente se realiza de manera virtual a través del uso de la casilla electrónica, ¿no? Por este medio, inspector podría también proveerse de información a través del empleador empresario, ¿no? Eh, Desplegadas estas actuaciones inspectivas, de acuerdo al caso, podría el inspector, en el caso de la cuota de empleo, adoptar una medida inspectiva de requerimiento. Normalmente esta medida en materia de la cuota de empleo, este requerimiento solo es ante una omisión o un error en el registro del trabajador con discapacidad en la planilla electrónica. Por ejemplo, ¿no? O sea, tengo un trabajador con discapacidad, pero no cuento con su certificado, o teniendo su certificado, he omitido en registrarlo en la planilla electrónica como trabajador con discapacidad. Esos aspectos, esas omisiones o esos errores materiales podrían ser materia de una medida inspectiva de requerimiento para que se realice la corrección y nuevamente se haga de repente un nuevo cálculo, ¿no? Pero en el fondo del asunto, si es que yo no he contratado a un trabajador con discapacidad estando obligado, normalmente ese incumplimiento es insubsanable, ¿no? O sea, ahí no va a meritar ninguna medida inspectiva, sí o sí se va a tener que emitir un acta de infracción y darse inicio al procedimiento sancionador, ¿no? Es un trámite muy peculiar en este caso, y ya en el procedimiento sancionador es que la autoridad de sanción determinará si hay elementos justificables que pudieron haber concurrido en el caso para no poder contratar a la persona con discapacidad. Entonces, eso no lo evalúa el inspector, ¿no? Lo evalúa, en este caso, el funcionario a cargo del procedimiento sancionador, ¿no? El inspector lo único que hace es verificar si la empresa está dentro de ese segmento de empresas que cuentan con 50 trabajadores a más y que están obligados, digamos, a contratar con el 3% de personas con discapacidad. O sea, solamente analizará ese tema, ¿no? No va a entrar, digamos, a ver el tema de de algunas causas justificables que pudieran haber determinado la no contratación, sino eso ya se va a ver en la etapa del procedimiento sancionador con la autoridad a cargo de este trámite, ¿no? Ahora, en caso de que el inspector verifique efectivamente, digamos, si una empresa ha cumplido con contratar o con cumplir con la cuota de empleo, ¿no? En el porcentaje establecido por ley, y no hay ninguna observación que realizar, emitirá un informe de inspección. Pero si es que hay algunas situaciones, o sea, estando dentro del segmento con de 50 trabajadores a más, no contrató, digamos, a personas con discapacidad, y si por ahí cuenta con estas causales de justificación, que lo vamos a ver más adelante, igual va a emitir un acta de infracción, ¿no? Ya en el procedimiento sancionador, digamos, al momento de hacer los descargos, la empresa, ¿no? Dirá, por este motivo, por ejemplo, no he podido contratar personas con discapacidad, ¿no? Y acá justifico, presento toda esta documentación, o en su defecto dirá, pues, no hemos contratado, ¿no? No tenemos tampoco, cómo justificar esas causales de no haber, digamos, contratado, valga la redundancia, a personas con discapacidad. Los criterios para considerar a un trabajador con discapacidad dentro de la verificación de la cuota de empleo no son, por ejemplo, si el trabajador cuenta con discapacidad desde el inicio de la relación laboral, se solicita, ¿no? El inspector en este caso solicita al empleador el certificado de discapacidad, ¿no? Y se verifica de igual manera en la planilla electrónica, ¿no? El registro, en este caso a través de la constancia de alta, el registro de este trabajador con discapacidad. Eso sucede en una situación normal donde yo estoy obligado y tengo toda la documentación, digamos, para poder
presentar ante el inspector. Puede suceder un segundo supuesto, ¿no? El trabajador cuenta con discapacidad desde antes de iniciar la relación laboral, pero obtiene el certificado de discapacidad con posterioridad. O sea, ya teníamos ahí en el centro de trabajo a la persona con discapacidad, pero no teníamos la certificación de discapacidad, ¿no? Esa certificación lo llegó a obtener con posterioridad. En este caso, el efecto es que se considera trabajador con discapacidad desde el inicio de la relación laboral, ¿no? A pesar de haber obtenido la certificación recientemente, ¿no? En este caso, también de igual manera, se verifica en la planilla, ¿no? El alta correspondiente de este trabajador. Ahora, hay un tercer supuesto, ¿no? Si el trabajador cuenta con discapacidad con posterioridad al inicio de la relación laboral, también tiene un efecto, ¿no? El efecto es que se considera trabajador con discapacidad, pero desde la fecha que la adquiere, no desde el inicio de la relación laboral como en los casos anteriores, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Va el inspector verificará, ¿no? Si correctamente este trabajador está siendo incorporado en la planilla como trabajador con discapacidad, ¿no? El sistema de inspección de trabajo, como había adelantado, en el mes de enero de cada año, ¿no es cierto?, determina el cumplimiento de la cuota correspondiente a las personas con discapacidad del año anterior. O sea, por eso decía, la mirada es hacia atrás en el caso de la verificación de la cuota de empleo. No es como, por ejemplo, en el caso de registro de trabajadores en planilla, ¿no? La inspección de trabajo normalmente cuando llega a un centro de trabajo y verifica que hay trabajadores fuera de planillas, lo que hace es en ese momento, digamos, eh, solicitar o requerir al inspector que los incorpore en la planilla electrónica, ¿no? Claro, dejando a salvo, digamos, el tiempo de servicios que haya podido estar hasta esa fecha, ¿no? Dejando a salvo los derechos que pudieran corresponder por ese tiempo de servicio, con una mirada casi inmediata, ¿no? Pero no, en el caso de la cuota de empleo, la mirada es para atrás, o sea, se hace una fiscalización, una revisión de lo que haya sucedido en un determinado periodo anual, ¿no? Entonces, por ahí es que también tiene una lógica de los efectos de esa verificación, ¿no? Porque el incumplimiento de la cuota de empleo es una infracción de carácter insubsanable, ¿no? Solo digamos, errores o omisiones en el registro, en la planilla de un trabajador con discapacidad y que por X motivos se le ha ido al empleador, ¿no? Solo esos aspectos van a ser corregibles, ¿no? En la etapa inspectiva, ¿no? Ahora, si es que se plantea alguna causal justificable, esa causal justificable, claro, lo puede presentar ante el inspector, pero el inspector no se va a pronunciar sobre ese tema. Quien se va a pronunciar es la autoridad que va a dar inicio al procedimiento sancional, ¿no? Es el que va a valorar, digamos, a analizar esa información. Lo único que en la etapa inspectiva, como le digo, el inspector analizará si esa empresa tiene o no más de 50 trabajadores y si está o no obligado al tema del porcentaje de la cuota de empleo, ¿no? Y si hay datos por corregir, bueno, adoptará una medida de requerimiento para que esos datos se corrijan y aparezca, digamos, debidamente justificada ese trabajador con discapacidad, tanto en la planilla como con su correspondiente certificado de discapacidad. La inspección de trabajo, de todas maneras, recurre a una modalidad de actuación inspectiva, que es la comprobación de datos, ¿no? En este caso, el inspector verifica, ¿no?, la información consignada en la planilla electrónica, ¿no? Reitero, para, ¿no?, analizar, revisar si esta empresa cuenta o no con más de 50 trabajadores, si está obligado o no a contratar personal con discapacidad en una proporción no inferior al 3% del total de su personal, el número de trabajadores con discapacidad con los que ha contado el empleador obligado, bueno, eso es importante también, y el número de trabajadores con discapacidad con que debe contar el empleador obligado. O sea, son datos e informaciones que debe verificar el inspector de trabajo. La visita, si es que se utiliza esta modalidad de actuación inspectiva,
porque normalmente se puede utilizar indistintamente cualquiera de las modalidades, ¿no? Bueno, en el caso de una visita, el inspector comisionado, al constituirse en el domicilio fiscal, ¿no? Extenderá un requerimiento de comparecencia solicitando los reportes actualizados de la planilla electrónica del periodo anual anterior, ¿no es cierto?, a fin de poder determinar tres aspectos importantes, ¿no? La fecha de inicio y fin del vínculo laboral de cada uno de los trabajadores de la empresa en dicho periodo anual anterior, ¿no? La fecha de inicio y fin del vínculo laboral de cada uno de los trabajadores con discapacidad de la empresa y el número total de días laborados en dicho periodo anual, la relación de los trabajadores con discapacidad, ¿no es cierto?, para poder, digamos, verificar, ¿no? En este caso, información como la constancia de alta o de modificación de datos o de baja, que deberá ser exhibida ante el inspector de trabajo. Y en la comparecencia, que es otra modalidad de actuación inspectiva, ¿no? Se verifica, ¿no?, si hay existencia de omisión o error en los registros de trabajadores con discapacidad en la planilla electrónica. Si es que lo hubiera, se adopta una medida inspectiva para corregir esos datos que están erróneamente o que han sido omitidos por el empleador, ¿no? Si se verifica el incumplimiento de la cuota de empleo, se emite acta de infracción. Si se subsanó la omisión y se verifica el cumplimiento de la cuota de empleo, se emite un informe de actuaciones inspectivas. Ahora, podría darse otro supuesto, un segundo supuesto, ¿no? En la comparecencia, el inspector pues verifica de toda la documentación que sí cumple con la cuota de empleo, ¿no? Hace su cálculo y cumple con toda la cuota de empleo. En este caso, bueno, no hay ninguna observación que realizar. Este asunto termina en un informe de actuaciones inspectivas, ¿no? Reitero, ¿no? Dado que la obligación sustancial de la cuota de empleo, ¿no es cierto?, tratándose de periodos anuales, el incumplimiento detectado es insubsanable. O sea, no hay forma de poder subsanar, ¿no es cierto?, el incumplimiento de esa obligación, ¿no? Salvo, bueno, como decía, que el empleador encuentre esas causales de justificación, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Justamente está ahí este tema de los descargos por incumplimientos de la cuota de empleo, ¿no? Hay dos supuestos, ¿no es cierto?, donde los empleadores con más de 50 trabajadores pueden justificar la no contratación de personas con discapacidad. Reitero, este aspecto no lo va a analizar el inspector, eso quiero que quede bien en claro, ¿no? No lo va a analizar el inspector, lo analizará en este caso mediante un procedimiento sancionador, en este caso la autoridad a cargo de la resolución de sanción o la resolución en este caso que determine que el empleador, digamos, ha justificado el tema de la no contratación trabajadora. Son dos supuestos, ¿no? Disculpen, por favor. Son dos supuestos. No haber generado nuevos puestos de trabajo, ¿no? O vacantes por cubrir, ¿no? El número de trabajadores en este caso de la empresa no ha variado y tampoco, digamos, o ha disminuido, ¿no? Y tampoco pues ha habido convocatorias, ¿no? Y un segundo aspecto es, ¿no? Si es que en caso de haber requerido personal, digamos, con discapacidad o generado vacantes, la empresa podrá alegar, ¿no?, razones de carácter técnico o de riesgo, ¿no?, o sea, por razones de seguridad y salud en el trabajo vinculadas al puesto, que han motivado la dificultad para poder incorporar trabajadores con discapacidad en la empresa, ¿no? O sea, si el empleador sustenta y dice, mire, yo estando dentro de ese segmento de 50 trabajadores a más, con obligación a contratar el 3% de trabajadores con discapacidad, pese a que, ¿no? Pese a que tengo toda la intención de poder incorporar trabajadores con discapacidad, no lo puedo hacer por razones de carácter técnico, ¿no? ¿Por qué? O por razones de riesgos existentes en el puesto de trabajo, ¿no? Que motivan, digamos, la especial dificultad para incorporar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Actividades de construcción civil, ¿no? No sé cómo podríamos incorporar a un trabajador con discapacidad
para, esencialmente para la actividad constructiva, ¿no? O sea, como no podríamos, digamos, por el nivel de riesgos, de repente incorporarlo como un obrero, ¿no? Entonces, esas razones de carácter técnico o vinculadas al riesgo podrían ser una causal para decir en los descargos y decir, mira, ¿sabe qué? Por este motivo no he podido cumplir la cuota de empleo. Un segundo supuesto es haber ofertado esos puestos para personas con discapacidad en el servicio de bolsa de trabajo que se ofrece en el centro de empleo, en este caso a cargo del Ministerio de Trabajo o la Dirección Regional o Gerencia Regional de Trabajo, ¿no? Entonces, eh, eh, si es que yo demuestro que sí he ofertado un puesto de trabajo en esta bolsa de trabajo o en este centro de empleo a cargo del Ministerio de Trabajo, pero que no hay, digamos, no se ha podido cubrir esa necesidad de personal con discapacidad, entonces puedo yo perfectamente solicitar una constancia a este centro de empleo, a la bolsa de trabajo, indicando de que sí, pues, ¿no? Sí se presentó y no hay, digamos, no hay el concurso de los trabajadores de ese segmento ocupacional, ¿no? O en todo caso, haber omitido todo requisito que constituya una exigencia discriminatoria contra las personas con discapacidad. O sea, yo demuestro ante la autoridad inspectiva, indicando de que, mire, señor, en las convocatorias de personal que yo he realizado, no he solicitado determinadas habilidades físicas, sensoriales, ni nada. O sea, no hay indicios o evidencias de que mi convocatoria haya sido de manera discriminatoria, sino se ha hecho, digamos, de manera inclusiva y tengo, digamos, estas evidencias para poder demostrar. Igual en ese supuesto también, si es que no se ha presentado ningún trabajador con discapacidad a esa convocatoria, podría ser un elemento que coadyuve a, en este caso, apoyar el descargo del empleador, ¿no? O en todo caso, haber garantizado que los procesos de evaluación específicos permitan la efectiva participación de las personas con discapacidad que postulan, ¿no? O sea, se ha garantizado en todos los procesos de evaluación, en la captación de personal, digamos, la participación de las personas con discapacidad. Entonces, si se demuestran estos cuatro aspectos ya en el procedimiento sancionador, reitero, no ante el inspector, entonces sí, posiblemente, digamos, cualquier propuesta de sanción que haya podido realizar el inspector quedaría sin efecto. Pero si no tengo estos cuatro supuestos, lo más probable es que sí, o sea, el acta de infracción sea admitido, o sea, en este caso, tomado como válido por el procedimiento sancionador y probablemente se emita, digamos, la resolución. ¿No? Tenemos casos prácticos que hemos preparado para poder entender un poco mejor este tema de la obligación de la cuota de empleo, ¿no? Un primer supuesto que nos hemos planteado es que la empresa Guille S.A. es fiscalizada por el inspector de trabajo Roberto Rojas. La empresa tiene 30 trabajadores que han laborado un año, o sea, 30 trabajadores que tienen la data de un año, 30 trabajadores que han laborado 6 meses, ¿no? Y 30 trabajadores que han laborado 20 días, ¿no? Es necesario determinar si la empresa se encuentra obligada a cumplir con la cuota de empleo, ¿no? De acuerdo al cuadro, ya en el tema del cálculo, ¿no? Habíamos dicho en el periodo elaborado, un año, en este caso del 2021, ¿no? Es el año referenciado. Tenemos 30 trabajadores con un año, o sea, aquellos trabajadores que hayan laborado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, el resultado ponderado va resultando 30, ¿no? Y en el caso de aquellos 30 trabajadores que laboraron 6 meses, ¿no? De acuerdo al cálculo ponderado, ¿no? De acuerdo a la fórmula que está expuesta ahí en la presentación, el resultado ponderado resulta de 15.
Y de aquellos trabajadores, de esos 30 trabajadores que laboraron 20 días, ¿no? El cálculo ponderado resulta siendo, ¿no? La data de 1,67, ¿no? La suma del resultado ponderado, ¿no? Arroja la cantidad de 46,67. Y es importante esta data, ¿no? Si es que hacemos si es que aplicamos ese 3% de la cuota al que estamos obligados, 46,67 es una cifra menor a los 50 trabajadores, ¿no? Entonces, esta empresa, la empresa Guille S.A., no estaría obligada a cumplir con la cuota del 3%. ¿Por qué? Porque no habría alcanzado al número de 50 trabajadores, ¿no? En este caso, bueno, la empresa Guille, reitero, no se encuentra obligada a contratar personas con discapacidad. Un segundo caso, ¿no? En el caso aplica ya la obligación de la cuota de empleo, ¿no? La empresa Fernanda SAG es fiscalizada por el inspector de trabajo Luis Robles. La empresa tiene 45 trabajadores que han laborado un año, ¿no? Es decir, de enero a diciembre del 2021. 20 trabajadores han laborado 6 meses en ese periodo del 2021 y 15 trabajadores que han laborado 20 días en el mismo periodo anual. O sea, es necesario determinar si la empresa se encuentra obligada a cumplir con la cuota de empleo. El cálculo arroja los siguientes datos, ¿no? Habíamos dicho que 45 trabajadores han laborado un año. Entonces, el resultado ponderado es de 45. 20 trabajadores durante ese periodo anual del 2021 han laborado 6 meses. El resultado ponderado es de 10. Y 15 trabajadores, ¿no? Laboraron 20 días, arrojando el resultado ponderado de 0,83. La suma del resultado ponderado arroja la data de 55,83, ¿no? En este caso sí, o sea, 55,83 es una cifra que está por encima de los 50 trabajadores. En este caso, esta empresa, Fernanda SAC, sí estaría obligada a aplicar la cuota del 3%, ¿no? Entonces, como arroja una cifra del 55,83, haciendo el redondeo, sería 55,8, ¿no? Haciendo en este caso, la operación matemática, ¿no es cierto?, de cuánto sería el 3%, nos arroja la data de 1,674, ¿no? Y haciendo el redondeo, sería de 1,7, ¿no? En este caso, sería el número de trabajadores que debieron haber sido contratados por esta empresa, Fernanda SAC, era de 1,7, ¿no? Entonces, en el presente caso, de acuerdo al caso planteado, sí esta empresa estaba obligada a contratar personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la suma del resultado ponderado del periodo laborado en años, meses y días de los trabajadores arroja una data superior a los 50 trabajadores, ¿no? Un tercer caso, ¿no? La empresa Fernanda SAG, ¿no?, puede optar por contratar el siguiente números con personas con discapacidad, ¿no? Tiene 2 trabajadores con discapacidad, trabajadores en un año, cálculo ponderado 2,1, resultado ponderado 2, total de trabajadores con discapacidad, ¿no? O trabajador en un año, un trabajador con discapacidad en ese periodo anual, trabajadores con 5 meses, un número de 2, ¿no? Aplicando el criterio del redondeo, ¿no? Trabajadores en un año, ¿no?, el cálculo ponderado siempre arrojará 1, trabajadores de 3 meses, arroja el resultado ponderado de 0,25, y trabajadores de 2 meses, en este caso el número de 3, arroja el resultado de 0,5, ¿no? Total de trabajadores con discapacidad, 1,75, de acuerdo al criterio del redondeo, sería 1,8, ¿no? Después de los cálculos realizados, los resultados 2, 1,83 y 1,75 son mayores a 1,7, por lo tanto, la empresa Fernanda, para cumplir con la cuota de empleo para personas con discapacidad, puede contratar 2 trabajadores por un año, un trabajador por un año
y 2 trabajadores por 5 meses, es alternativamente, y finalmente, alternativamente también, un trabajador por 1 año y un trabajador por 3 meses y 3 trabajadores por 2 meses, ¿no? Ahora, para no tener dificultades con el cálculo de la cuota de empleo, ¿no? Sunafil ha desarrollado un aplicativo, ¿no? Un aplicativo virtual. Este servicio permite a los empleadores calcular la cuota de empleo de personas con discapacidad en sus empresas, ¿no? Lo único que hay que hacer es ingresar a la página web, ¿no? A www.gov.p/sunafil, ingresar a la opción ver todas las páginas de orientación, así como se ve en la presentación, calcular la cuota de empleo de personas con discapacidad en mi empresa, ¿no es cierto? Esa es la data que nos va a pedir, y a partir de ahí poder tener también la data exacta, ¿no? Si estamos cumpliendo o no o hemos cumplido o no en un determinado periodo anual con la cuota de empleo de personas con discapacidad. Ingresando ya a los aspectos sancionadores, el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, el Decreto Supremo 019-2006-TR, que, bueno, establece el catálogo de conductas sancionables en materia de inspección de trabajo y fundamentalmente en el tema de la cuota de empleo, en el numeral 30.3, ¿no? Del artículo 30 de este reglamento, califica, ¿no? El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la promoción y el empleo de las personas con discapacidad como infracción grave, ¿no? Como infracción grave. Entonces, el incumplimiento de la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad se considera tipificada en esta infracción, o sea, en esta conducta establecida en el numeral 30.3 del artículo 30 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, y es considerada como una infracción grave, ¿no? A manera de ilustración, tenemos la escala de multas actualizada. En el caso, por ejemplo, habíamos dicho que el tema de la infracción de la cuota de empleo de personas con discapacidad es una infracción grave. Dependiendo del segmento al que pertenezca una determinada empresa, podría estar en el segmento de la microempresa, de la pequeña empresa, claro, siempre y cuando estén registrados en el REMIPE, en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, y en el caso de las medianas o grandes empresas, en el segmento de la no MIPE, ¿no? Al ser una infracción grave, la graduación de una sanción dependerá del número de trabajadores afectados, ¿no? En el caso de la cuota de empleo hay una peculiaridad, ¿no? No es como en los casos de otras investigaciones, normalmente se individualiza, ¿no? Al trabajador afectado, ¿no? Persona tal, identificada con DNI tal, ¿no? En el caso de la cuota de empleo, la sanción es por el número de trabajadores con discapacidad no contratados, ¿no? O sea, si en los resultados de mis cálculos ponderados sale que yo he afectado a 2 trabajadores, por ejemplo, ¿no es cierto? Si soy una microempresa, mi sanción estará en este segmento, o sea, será el 0.14 de una OIT, ¿no? La OIT actual está en 4.600. Ahora, si estoy en el segmento de una pequeña empresa y de repente en este caso el resultado de mi cálculo de cuota de empleo de personas con discapacidad me arroja que he afectado a 6 trabajadores, o en todo caso no he contratado a 6 trabajadores con discapacidad, entonces esto me va a generar una sanción equivalente al 0.59 UITs, ¿no? Considerando que la UIT actual está en 4.600, ¿no? Multiplicado por 0.59, ese será el valor de esa sanción o de esa propuesta de sanción. Y en el caso de la NOMIPE, si es que estoy afectando de repente al no haber contratado por decir, 5 trabajadores con discapacidad, entonces la sanción a proponer será 1.57 UITs, ¿no?
Entonces, para darnos una idea de cómo más o menos se maneja el tema de la graduación de las sanciones. Entonces, por el número de trabajadores afectados, ¿no? Y de acuerdo a la gravedad de la infracción, ¿no? Y en materia de la cuota de empleo de personas con discapacidad, esa infracción es de carácter grave, ¿no? Tanto en la micro, pequeña o en la no MIPE, ¿no? Ya expresada en soles, más o menos estas serían las cantidades o propuestas de sanción. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la microempresa, en el ejemplo anterior, ¿no? Si no he contratado 2 trabajadores con discapacidad, la sanción será de 644 soles, en caso de la microempresa. En caso de la pequeña empresa, por decir, si he afectado a 6 trabajadores, estaré en este segmento, ¿no? De 2.714 nuevos soles. Y en la no MIPE, por decir, si he afectado a 7 trabajadores, la sanción a proponer será de 7.222 nuevos soles. Recordarles también que la casilla electrónica no es un mecanismo de notificación con bastante arraigo en esta situación de la pandemia, ¿no? Hemos llegado al tema de las notificaciones virtuales, y este tema de la casilla electrónica es un sistema informático de carácter obligatorio, que todo empleador debe actualizar sus datos, ¿no? En este caso ingresando a la opción de casilla electrónica en la página web de la SUNAFIL, ¿no? Eh, y en el caso de los trabajadores, registrándose a través de con sus usuarios y contraseñas, de igual modo en la misma página de la SUNAFIL, ¿no? Toda notificación efectuada por la casilla electrónica surte todos los efectos legales, eso hay que tenerlo presente. Es como si nos notificaran en nuestro domicilio real o procesal, ¿no? Entonces, es importante revisar a diario esta feta, ¿no? Y mantener actualizados los correos y los datos de contacto para que puedan llegar ahí las alertas de notificación que envíe la SUNAFIL. Bueno, por mi parte sería... ¿no? Todo en cuanto a esta tarde de esta importante capacitación en materia de la cuota de empleo de personas con discapacidad, ¿no? No sin antes decirles que también estamos en las diferentes redes sociales, así como se ve en la presentación, ¿no? Nos pueden encontrar también con bastante información en esos canales. Y en forma física estamos en la avenida Camino Real número 100. Hay un call center que es el 0-800-1-6872, una central telefónica con el número 01-390-2800 opción 1 para poder atender cualquier consulta o duda que tengan ustedes, ¿no? En todo caso, por mi parte, reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su atención. En todo caso, estoy dispuesto a poder absolver cualquier duda que tengan, ¿no?